Este episodio llega a ustedes gracias a Hatsu, bebida con té blanco y distintos sabores, algunos con pocas calorías y otros totalmente sin calorías. Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy estoy súper contenta porque érase una vez. Yo siempre he sido fanática del contenido financiero, sobre todo en una época en que era de vida o muerte para mí educarme. Y una de esas personas que me sirvieron para aterrizar conceptos financieros es mi invitado de hoy, mi amigo, maestro, Ramón Liranzo. Muchísimas gracias, ¿verdad? Colega, ¿verdad? Que en una época hicimos unos talleres de finanzas para parejas. Sí. Creo que hay que repetirlos. Claro, y de inversiones también hicimos. Y de inversiones también hicimos. Un honor para mí tenerte aquí. Y para mí estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Ramón es colega también, tiene un podcast llamado Yo Puedo Invertir. Y para quien no te conoce, compártenos un poquito de por qué yo puedo invertir. ¿Por qué yo puedo invertir? Bueno, el nombre surgió más que nada fue como una especie como de mantra que yo quisiera que todo el mundo dijera, yo puedo invertir, todo el mundo puede invertir. Eso no es para los millonarios, eso no es para el que tiene dinero, es para el que quiere hacer dinero. Okay. Ese es el punto. Okay. ¿Y cuándo inicias tu proyecto de educación financiera? Bueno, al principio se fue dando muy orgánico. Yo realmente lo primero que hice fue finales de mis 30, cuando uno va a entrar a esos 40, se le prenden unos cuantos bombillitos a uno. Uno dice, ¿cómo es que van a ser los 40? ¿Cómo van a ser los 50? Entonces ahí, preocupado por eso, yo comienzo primero mi viaje a organizar mis finanzas, a organizar más que nada como ese proyecto de vida y ese proyecto de futuro para mí y mi familia. O sea, que yo quiero para el futuro de mi familia. Y lo que descubro en el camino, o sea, destapa una pasión en mí, que es comenzar como a indagar más y a crear un blog, porque sí. Y ahí surge el blog Yo Puedo Invertir, comienzo a escribir y sin intención quizá como de monetizarlo y demás, se va como dando muy orgánico, hasta el punto que digo, ok, pero lo que está aquí es como tan interesante que yo quisiera que todo el mundo lo conociera. Y hago un curso en línea, comienzo a dar ciertos talleres. Cuando eso no era tan popular. No. Yo creo que ese fue mi primer curso. O sea, nadie vendía en ese formato. No, bueno, por lo menos aquí en el país que yo recuerde, no, que yo conociera en ese momento, no. El blog empezó 2015, 2016, por ahí. Y 2018 fue mi primer curso en línea como tal. Y ahí arrancó todo. Y tú me imagino que estabas comprando tiempo porque todavía trabajabas en una entidad bancaria. Sí, correcto. Bueno, parte de la intención de armar ese plan es que, bueno, yo tenía un tiempo ya haciendo carrera corporativa, buscando la forma de uno ir escalando y demás. Y cuando uno se le prenden esos bombillitos a finales de los 30, como decía, yo comienzo a mirar, por ejemplo, ¿para dónde voy? Si sigo aquí en este trabajo, ¿cómo es la vida, por ejemplo, de mi jefe? ¿Cómo es la vida del jefe de mi jefe? Y entonces, no es que haya nada malo con eso. Yo le agradezco mucho a la vida corporativa. Perdón, aprendí muchísimo ahí. Y le debo mucho. Perdón, pero no enganchaba conmigo y con lo que era mi esencia, realmente. Entonces, en ese camino, en ese punto digo, ¿en qué lío me metí? Porque realmente esto no es como lo que yo quiero. Entonces, ahí, buscando cómo crear esa salida, ¿verdad? Es como pero que en términos, Ramón, quizás de esclavitud de tu tiempo, por ejemplo. Sí, de estilo de vida, de alinear, por ejemplo, mi centro, o sea, lo que me mueve a mí es libertad. O sea, yo necesito libertad de accionar. Y no es una libertad, digamos, de no hacer nada, sino es de yo hacerlo a mi tiempo, a mi ritmo, de tomar mis decisiones. Entonces me estaba sintiendo un poco atrapado en esa vida. Entonces, tratando de alinear, digamos, eso que yo soy, digamos, en esencia, con lo que esperaba vivir en los 40 y en los 50, dije, esta no es la vía, déjame ir creando este patrimonio para ver qué cambio de carrera voy a dar. Y de repente, el armar ese viaje es lo que me destapa entonces la nueva pasión. Y digo, mira, pero esto está tan interesante y conecto tanto con esto, más que en la parte técnica, en el cambio que se fue dando en mí. Porque ¿qué pasó en ese trayecto? Que de repente, años armando ese plan financiero y creando patrimonio, me doy cuenta que la estabilidad que me va dando esto, me va dando un empoderamiento y un sentido como de poder presentarme más como soy, de manera entregar más de mí, que de repente hasta comienzo a disfrutar más el trabajo porque me siento más seguro. Siento que tengo opciones, que tengo posibilidad.
Y eso fue lo bonito en lo que enganché, que dijo, oye, yo quiero que todo el mundo como que sienta esto también, que se empodere de sus finanzas y eso le lleve a bienestar en su vida en general. Entonces por ahí arrancó, digamos, todo. Ok. ¿De qué tú te arrepientes en tus finanzas? ¿De qué me arrepiento? O en tu trayecto financiero. Bueno, como mucha gente, en no haber empezado antes. Okay. No es que yo fuera realmente un desastre en las finanzas y demás, yo era muy organizado con el presupuesto y demás, pero en la parte de invertir lo hacía tímidamente. O lo que sobraba, me imagino. Sí, exactamente. No con una estrategia. No había deuda, no había unos problemas, digamos, graves, pero no aproveché ese interés compuesto. Sin embargo, yo tengo un post por aquí hice recientemente con eso, que decía que hay que hacer las paces con esas, entre comillas, malas decisiones financieras. Sí. Porque al final yo digo que si hoy tú puedes ver que es una mala decisión financiera, es porque hoy entonces creciste y lo puedes ver. Yo escuché ese episodio y fue lo que me hizo llamarte. Ah, sí. Primero porque me impactó mucho el post. O sea, Ramón publicó una foto hace 10 años. Y justamente eso, yo entiendo que sin que hubieras vivido ese proceso, no tuvieras el peso que tiene hoy tu asesor, o sea, haber tomado todo ese camino que en el mundo de las inversiones uno está acostumbrado ahora a ver en las redes un éxito como flash. Claro, exactamente. O sea, como que... De lotería. De lotería. Entonces tú dices, eso no es como coherente. O sea, yo le creo más a alguien que te dice, no, me tomó X cantidad de años. Y lo fui haciendo así. Mi pregunta ahora viene por ese camino. ¿Qué pensó tu familia cuando tú decides formalmente solo dedicarte a ser inversionista? ¿Qué opinión tuvo? No hubo quizá una resistencia directa, sí, porque yo venía trabajándolo ya. O sea, sobre todo con mi esposa, en mi casa, con las personas que se iban a ver más afectadas por la decisión, por ejemplo. Yo venía de quizás 5 o 6 años hacia atrás diciéndole, mira, esta es la intención, esto es lo que quiero, o sea, esto es lo que estoy buscando, crear, acumular este patrimonio para tener una estabilidad para cuando me lance, o sea, hacerlo de forma más tranquila. O sea, que fuimos calmando los ánimos poco antes de... Pero eso no quita que muchas veces no es tanto la otra persona, es uno mismo que siente como la presión y el compromiso de no defraudar, de no fallar a la otra persona, de que no te vean entonces como que tomaste una mala decisión. Yo creo que realmente lo más difícil fue conmigo mismo trabajarlo, que con mi esposa. ¿Cómo ha cambiado con tus hijos el hecho de que tú estés, no tengas el típico horario anterior de la banca? Para mí eso es lo más importante y lo más grande. O sea, ¿Qué ha pasado? Una de las cosas, de mis prioridades por las cuales lo hice fue eso mismo. O sea, tengo un joven de 16 y una de 12. Y realmente yo sentía que tenía que prepararme. Mi esposa es médico, es otra cosa también que influye. Trabaja bastante, o sea, ginecóloga obstetra. Sabemos cómo la intensidad realmente de esa profesión. Y yo sentía que dado... Voy a sonar como un viejo. Sí. Pero dado los tiempos, como estamos viviendo ahora, uno tiene que estar un poquito más cercano con los muchachos, sobre todo en esta época de cruzarlo por esa adolescencia. Ya después que tú sembraste, dices, bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Y ha cambiado la relación de ustedes? Completamente, sobre todo conmigo, porque yo me siento mucho más cercano a ellos, siento más que puedo apoyarlo más. Yo disfruto muchísimo, por ejemplo, yo soy que lo despierto en la mañana, yo soy que le preparo desayuno, el que le lleno los termos para irse al colegio, qué y chulo. Eso es algo realmente que yo disfruto muchísimo, ¿verdad? Sí. Y es algo que, oye, se va, se va. Sí, yo vi los otros días Jürgen Klarik que decía que aprovecha y busca a tus hijos al colegio todos los días que tú puedas. Yo soy que lo busca al colegio todos los días. Conoce, o sea, no es lo mismo un muchacho que tú no lo viste y a un muchacho que tú sabes y te contó, no, que me pasó esto, que tal amiguito me dijo esto. Yo conozco, o sea, ese tú saber con quién están hablando en un momento, quiénes son sus amigos, creo que marca la diferencia. Completamente. Hay dos cosas que y traté de mantener incluso en el banco. Y cuando tenía en mi vida oportunidad de cambio de trabajo, para mí era muy importante. Yo soy medio terco en ese tipo de cosas.
era si yo podía ir a comer a mi casa. El almuerzo. O sea, yo necesito comer con mis hijos en mi casa. Yo necesito que todo el mundo se sienta a comer y ese, para mí, la sobremesa sagrado. Es algo importante porque ahí es donde yo conozco eso que tú dices. ¿Qué está pasando en el colegio? Cuéntame el chisme del patio. O sea, yo necesito saber qué está pasando. Por ejemplo, ya ahora a mí nada más me queda una llevada y ya obviamente casi hay que pedirle cita para que ellos te cuenten. Eso pasa. Pero sí hay que aprovecharlos. ¿Cuáles son 3 consejos prácticos para alguien que quiere empezar a invertir en la bolsa de Estados Unidos? En Estados Unidos específicamente. Sí. Bueno, tener primero claro el objetivo. Okay. Y yo creo que el objetivo es lo que te va a dar la estrategia. Y ahí es donde mucha gente como que se pierde. ¿A qué me refiero? El mercado en Estados Unidos es un mercado. Yo digo, muchas veces lo comparo, es como si tú vas a un mercado de frutas, tú tienes la persona, por ejemplo, que tiene la tienda de la fruta, hay otro que de repente arma canasta, está la otra persona que trae desde el campo los productos. O sea, hay una cantidad de cosas que están ahí dentro y forma que tú puedas hacer dinero. Pasa lo mismo en el mercado de Estados Unidos. Estrategia hay toda la que tú te quieras inventar. ¿Ok? Da para todo. Pero la estrategia tiene que alinear al objetivo. Y más que nada, la gente yo siento que busca el mercado de Estados Unidos para hacer dinero rápido. Y ahí es donde nos quemamos entonces. O está buscando una forma de generar ingresos regular como si fuera un negocio. Entonces tienes que estar muy claro qué es lo que quieres. ¿Quieres un negocio y quieres, por ejemplo, como objetivo vivir de eso, generar ingresos regular hoy como un negocio? Bueno, entonces estamos hablando de trading, estamos hablando de comprar acciones individuales y vender y demás. Si tú quieres ahora es crear patrimonio, que es para lo que yo entiendo que más te funciona el mercado en Estados Unidos, entonces ya va a ser una estrategia más pasiva, más de comprar fondos de inversión. Entonces, 3 consejos. Primero, el objetivo. Tener claro el objetivo. Define ese objetivo. ¿Qué quiero? ¿Dinero rápido, buscar oportunidades o crear patrimonio? Las 3 cosas se pueden hacer sin ningún problema. Segundo, educarse en eso que tú definiste. Entonces, me voy con este objetivo, esta es la estrategia que tengo definida, edúquese antes de eso. Y tercero, yo diría que es el punto de que cualquier estrategia que tú sigas en Estados Unidos, cualquiera que sea la vía, nunca es solamente un asunto conceptual o teórico de aprender lo que está pasando. Hay una parte emocional y de experiencia que tienes que vivir. Entonces no te forces. No porque te leíste 5 libros y entiendes que ya... Yo la estrategia la entendí, me voy a meter con todo. Hay una parte emocional, psicológica que usted tiene que vivir y eso lo va a vivir solamente y lo va a aprender solamente viviéndolo poco a poco. Por ahí dicen, por ejemplo, que nadie aprende a montar bicicleta leyendo un libro. Así mismo. Exactamente igual es invertir. Y para ti, por ejemplo, cuando plena pandemia tú has compartido posts y eso es lo que me hace respetarte siempre mucho. Tú compartes cómo va tu trayectoria durante todo el tiempo en las inversiones y también cuando te fue mal. Exacto. O sea, entonces, ¿cuál ha sido el momento más retador en esa parte emocional de incertidumbre que hemos vivido en los últimos años? Sí, porque todo el mundo años nada más publica... Habla lo bonito. Exacto, cuando te va bien y demás. Sí. Yo diría que fue al principio por un asunto de eso, de la inexperiencia. O sea, hasta usted arranca su estrategia, sea pasiva, sea lo menos riesgo posible, no hay ningún problema con eso, pero en algún momento tú vas a tener una caída. Claro. Y hasta que usted no tiene esa caída, usted no ha comenzado a invertir realmente. Ahí es que usted aprende y dice, ya me la sé. Después del primer tablazo. Entonces yo diría que al principio las caídas, por ejemplo, 2014, 2015 fueron los años más duros para mí porque todavía estaba inventando un poco. Pero después 2018 creo que fue un año malo, pero ya lo sabía manejar. 2020, por ejemplo, que todo el mundo recuerda. En plena pandemia. Marzo de ese año hubo una baja bastante importante en todos los tipos de inversiones. Sí. Y ahí yo me mantuve súper tranquilo. Al contrario, el tener el patrimonio, porque uno lo tiene distribuido en diferentes cosas, estábamos todos encerrados. Mi esposa, por ejemplo, que es médico, no pudo trabajar por todo un mes. Los ingresos de repente, ¿verdad?, se ven golpeados fuerte. Y ella estaba muy ansiosa y muy nerviosa. Uno, incluso, que yo todavía era empleado en ese momento en la banca. Yo salí en el 2021. Tú pensabas y decías, ok, ¿y si me votan? ¿Qué va a pasar? Y para mí, yo tenía una tranquilidad enorme en ese momento, porque yo decía, no, es que yo tengo X cantidad de años por delante. Y yo pude sentarme con ella y decirle, mira, relájate, que la salud y la vida y todo esto es primero ahora mismo, y cuidar a estos muchachos que es primero, y no le podemos faltar, por ejemplo, a estos chicos.
que dinero para poder aguantar 1 año, 2 años, 3, o sea, está aquí. Relájate que esto va a pasar, ¿ok? Entonces, a pesar de la caída, después que tú tienes la experiencia, el asunto es al inicio. Okay. Si te digo la peor experiencia y la peor baja fue en 2014 con una acción que yo compré que metí dinero de más. Okay. Y creo que eso me fueron como $10,000 en esa nada más. Okay. Ese fue un golpe como interesante. Un golpe cuando esos $10,000 valían muchísimo, ¿verdad? Sí, que no había tanto patrimonio todavía ahí. Okay. Era importante. ¿Y tú crees, qué opinión tú tienes dentro de tu estrategia de inversión personal? ¿Crees en la inversión inmobiliaria? Sí, pero yo siempre lo que digo, en mi contenido a veces yo lo ataco mucho. Sí, yo sé que lo ataca, por eso quiero otra voz que para escuchar esa... Le voy a poner, cuando tú lo atacas, ¿por qué? Le voy a poner contexto, que quizá ahí muchas veces, claro, uno quiere crear el impacto primero para acercar a la persona y decir qué es lo que me quiere decir, y entonces pongo el contexto. El punto es que sí, debe formar o puede formar, no es obligatorio, pero puede formar parte de tu portafolio de inversión. Pero tienes que entender de nuevo para qué lo estás haciendo. Con una inversión inmobiliaria tú puedes hacer 10,000 cosas. Tú puedes comprarla en plano para venderla en 6 meses. Okay. Estás buscando una oportunidad. Es otra cosa diferente. Si estás creando patrimonio de largo plazo, quizás es bueno comprar para renta larga, por ejemplo, para dejar que crezca se valorice, por ejemplo, en 5 o 7 años y venderla en ese momento. Mientras tanto, crea una nueva fuente de ingreso, por ejemplo, que puede ser ese y también alquiler. Quizás creas un ahorro obligatorio. Sí, hay mucha gente que lo hace de esa forma. Que para personas que a veces les es difícil. Cuesta, exacto. Ahí aparece el dinero. Tengo el compromiso del préstamo, exacto. Eso me obliga entonces mentalmente a meterme ahí. Mi punto es que yo siento que no necesariamente debería ser la primera inversión o lo primero que tú busques inmediatamente. Okay. ¿Por qué? Porque lo que... Y ahí es donde viene el ruido de lo que uno está acostumbrado, porque la gente lo primero que piensa en esa como primera inversión. Claro, lo que pasa es que tú hace incluso 10 años, 15 años, por ejemplo, no habían tantas opciones de inversión en el mercado, o sea, no habían tantos fondos, no habían fondos inmobiliarios quizás como hay hoy. Entonces, era un certificado y ya. Exactamente. Entonces, al día de hoy lo que digo, explora otras oportunidades, porque ¿qué pasa? Si vas a comprar un apartamento, mínimo vas a requerir $80,000 a $100,000. Si tienes $50,000 en la mano y es todo el patrimonio que tienes, lo estás metiendo todo en un solo activo, estás concentrando todo ahí y te estás comprando una deuda aparte de. Exacto. Si tú sacas neto el patrimonio, ¿cómo te quedaste? O sea, te puede incluso ir a negativo, dependiendo del monto que cojas de patrimonio. Entonces, sí va a funcionar en el tiempo, pero te estás arriesgando mucho. Entonces digo, sí, inversión inmobiliaria es perfecto, pero si lo vas a hacer de esa forma, entiende el riesgo que estás asumiendo. Si no, hay otras opciones porque tú con $1,000, $2,000, compras un fondo inmobiliario, por ejemplo, te va a rentar un 5 o 6% históricamente lo que en el país ha generado en dólares, con menos riesgo, con menos... y no te descapitaliza tampoco ni te endeuda. Ahora, ¿ya va creciendo mi patrimonio? Claro que sí. O sea, vengan entonces la propiedad inmobiliaria, claro que sí. Ok. ¿Y tú? ¿Estás invirtiendo en inmuebles? Todavía no. ¿Todavía no? No. Mira, antes de la con la pandemia, tú sabes que las tasas se pusieron muy buenas. Sí, sí. Y ahí estuve a punto de hacerlo, pero de repente tuve el asunto de la inflación de las propiedades, que se metieron 30, 40. Dije, no, ya no es el momento, ya perdí la ola, vamos a quedarnos tranquilitos, vamos a ver qué pasa. Ahora las tasas están bajando nuevamente. Estoy analizando a ver si ya nos metemos ahí entonces. ¿Qué se hace vital a la hora no solamente de uno generar riqueza, sino de mantenerla? De generar y mantener la constancia. Yo creo que es lo más importante. O sea, y es lo que se le hace más difícil a la gente. O sea, en el sentido de que un plan financiero no es un asunto que te va a resolver la vida en este año. ¿Ok? Es algo que debe acompañarte, es como ir al gimnasio. O como comer sano, o como tener hábitos. Tú tienes que crear ese hábito para crear esa constancia. Entonces, si no hay constancia, es lo que te va a hacer más difícil. Incluso cuando las cosas comienzan a ir bien y tu patrimonio crecer, tampoco volverte loco. O sea, seguir con la constancia y decir, más que nada, cuál es el plan, cuáles son mis proporciones. Si yo ahorraba antes $200 mensualmente y eso era un 10, 20%, quizá ahora estoy ganando más y ahora ese $200 serán $1,000, no sé. Pero mantener las proporciones, o sea, no volverme loco y de repente acomodarme a lo que está pasando en mi patrimonio. Y una parte de tu estrategia implica que tú recibes quizás el salario que tú tenías anteriormente para el costo de tu vida o no, o depende de tu esposa, por ejemplo, y lo otro se queda en inversión. ¿Con qué estamos viviendo hoy?
por ejemplo. No, las inversiones mías ya dejan más de lo que yo ganaba en el banco y por eso lo decidí hacer como tal. Okay. Pero en este caso, yo, como ustedes saben, o sea, tengo un proyecto también que estoy generando ingresos. Todavía no igual que el banco, pero sí me da incluso para ahorrar y vivimos con el salario de mi esposa. Entonces lo que estamos haciendo más que nada es, si podemos ahorrar, se sigue ahorrando, pero hay un concepto, que quizás tú lo has escuchado, pero quizás otras personas no, que es el cruise FI, donde uno llega a libertad o independencia financiera en automático, que es, tú haces tu cálculo y dices, ya con el patrimonio que tengo, a uno le agregue nada, él va a seguir creciendo y me va a llevar solito a libertad financiera, o sea que tengo ese futuro asegurado. ¿Y qué tiempo te llevó llegar ahí? De que inicié, estamos hablando, si incluyo cuando empezamos aquí en el mercado local primero, en total unos 10, 12 años. 10, 12 años. Excelente. O sea, no fue de la noche a la mañana. No fue de la noche a la mañana. Y no es que, por ejemplo, todavía, porque mucha gente entiende cuando yo digo que esto. Que ya he estado de vacaciones. No, exactamente. O que ya tenemos 3 yates parqueados en la marina de Capcana y demás. Eso trabajando con piña colada. Exactamente, no. Pero es un asunto, yo le digo que me encantaría que habláramos de eso. Mira, regularmente yo veo que mucha gente a veces no se motiva a invertir a un plan de largo plazo o de libertad financiera, porque ¿qué pasa? Está pensando en el retiro. Está pensando, no, los 65, 60, y eso es un concepto desfasado ya. O sea, Nadie quiere, en cualquier taller que yo doy, tú le preguntas, ¿cuándo te quieres retirar? ¿Quién se quiere retirar a los 65? Nadie levanta la mano. No. O sea, ha cambiado muchísimo. Sí, porque hay varias cosas. Lo primero es que eso como de, o sea, gastar toda mi juventud, ahorra, para entonces a los 60, 65 disfrutar, no le hace sentido a nadie. Y no también es con el tema de la pandemia, mucha gente se ha quedado en ese chip de que ay, si yo no llego a tal edad, que también es malo. O sea, porque si tú piensas cortoplacista todo el tiempo, nunca vas Tengo 30 y el número me da que a los 65. Esos son 35 años. Y yo sé si yo voy a llegar ahí, entonces no hago nada. Entonces, lo que digo, lo importante, el beneficio de un plan a la libertad financiera, le voy a llamar libertad financiera, no retiro, no está en el destino, está en el viaje. Exacto. Y yo me presento como un ejemplo en ese caso. Y bueno, el caso tuyo también. Cuando tú eras empleada, por ejemplo, tú soñabas con tener la libertad, la pasión y el ingreso que tú tienes hoy. Nunca. Ok, entonces esto te permite liberar tu potencial. Todo el impacto que tú has tenido, por ejemplo, al día de hoy ha sido por tu buen manejo de finanzas y las inversiones. Entonces, eso es de hoy, no es de 65 años. Que, por ejemplo, yo vine a hacer un viaje ahora. O sea, de vacaciones, literalmente vacaciones. Porque uno se lleva de las redes, sobre todo de los influencers financieros, quizá no dominicanos, pero que este público consume. Y tú ves, por ejemplo, en YouTube muchísimo que carros, que no sé qué. Y honestamente, hasta que yo cogí el camino quizás inmobiliario, más seguro, por un tema, eso mismo de seguridad. Y es tu priorizar, o sea, y no puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Tú puedes tener todo, yo digo también, pero no necesariamente al mismo tiempo. Y hay algo con eso de los bienes y del yate y del carro y demás. Óyeme, no es que yo esté en contra de eso, al contrario, está muy bueno viajar en primera clase, está muy bueno andar en un buen vehículo, claro que sí. El punto es que si nos enfocamos en que eso es riqueza, estamos mal, porque yo siempre digo que hay que buscar riqueza verdadera. Y cuando digo eso, la gente me dice, ¿y qué es riqueza falsa, Ramón? Bueno, sencillo, que si tú cada vez tienes que trabajar más duro para simplemente mantener lo que tú tienes, no disfrutarlo, no estás creando riqueza real. Entonces, la riqueza real va a ser que parte de tu patrimonio sea productivo, que genere dinero y sustente esos otros, ya el yatecito, el disfrute y demás. ¿Y qué por ciento de nuestros gastos deberían dedicarse a que sea para invertir? ¿Tú recomiendas? Ay, cuando yo digo ese número. No, dilo. 20%. 20%. Todo el mundo habla de un 10%, 20%. 20%. ¿Por qué? No me lo estoy inventando yo, no es Ramón Liranzo. Si tú haces los cálculos estadísticos y ves la parte histórica de lo que es la mejor inversión a largo plazo, que es la inversión a través de Estados Unidos, por ejemplo, tú vas a requerir un 20% para llegar a libertad financiera en un tiempo razonable.
que no sea en 40 años, en 35 años, sino que sea un tiempo de 25 años, 20 años. Entonces, si tú quieres llegar en ese tiempo, tiene que ser un 20%. Y quizás algo que no tuvimos nosotros por un tema generacional, mientras más joven, que tú ya empiezas a ganar dinero y no tienes compromiso de pagar una casa, de pagar, tú pudieras en vez de un 20, invertir un 30, un 35, y entonces los resultados son muchísimo más rápidos. Yo tengo un post por ahí, bueno, quizás te lo comparto y lo dejas quizá en la descripción por ahí, donde yo explico, por ejemplo, que si vamos a un plan financiero y te va a tomar, por ejemplo, 35 años llegar a un monto, por ejemplo, ¿verdad? Si una persona inicia hoy y dura 10 años invirtiendo y se detiene y no le agrega más nada, pero deja eso que trabajó esos 10 años trabajando como te comenté del Cruise 5, por ejemplo, ¿okay? Y lo mira luego en 15 años más o en 20 años más. Eso va a ser más dinero que una persona que comience 10 años más tarde y dure 25 años invirtiendo. Exacto. Aún así no lo va a alcanzar. O sea que, señores, cuando uno hace esos cálculos, de verdad mi vida cambió. Cuando tú agarras Excel y tú dices, yo recuerdo un ejercicio que tú recomendabas de $250. ¿Y cómo llega? Constantemente, ¿qué tiempo le toma a alguien llegar al $1,000,000? Si te vas si consideras, porque ¿qué pasa con ese ejercicio? Que mucha gente dice $250 y no agrego más nada. Y yo le digo, se supone que tú tienes algún tipo de aumento de ingreso. Claro, que anualmente entonces, tú eres capaz de ir incrementando. Exacto. Considera ahí dentro un aumento de un 5% anual. ¿Ok? Aumento de 5% anual, que no es una locura. Cuando uno cambia de empleo, cuando uno tiene una promoción, cuando uno tiene un movimiento. Hasta vendiendo cosas que va dejando de usar en cualquier mercado puede online. Ser extra. Si te vas en esa vía, tú en 35 años puedes llegar a más de $500,000, $600,000, por ejemplo. Si lo pones en si fueran $500, va a ser más de $1,000,000, por ejemplo. Si consideras ese incremento. Ahora bien, ese millón suena muy bonito, pero yo siempre le digo a la gente, no es necesario. Cuando tú haces tu cálculo y tu número, muchas veces la gente no requiere $1,000,000. Y si te pones a lo que yo digo, que mira el viaje y analiza cómo tú te sentirías si tú tuvieras hoy garantizado de por vida el 50% de tus gastos básicos. ¿Cuáles serían las decisiones de vida que tú tomarías hoy? Probablemente tú dices, óyeme, ya voy a emprender. Claro. Voy a hacer esa nueva línea de negocio. Claro. Voy a dejar mi trabajo porque voy a tomar uno de medio tiempo. Entonces, no mires ese final del viaje. Voy a prepararme en este talento que tengo y que no lo he podido manejar. Que es uno de los pilares que yo menciono. Yo tuve una asesoría que me impactó mucho de una persona que vive en New York y ella quería durar una semana en su misma ciudad para disfrutar de unas clases de baile, buscar su hijo al colegio, cosas que para muchos son como que damos por sentado, pero que hay mucha gente esclava de pagar ese bill de esa casa, de pagar ese colegio. Ahora mismo aquí, por ejemplo, en República Dominicana se ve mucho el tema de que el campamento, la anualidad del colegio, o sea, se está viviendo que aunque he tenido parejas que producen $1,000,000 al mes. Al mes. $1,000,000 al mes. Y no le da. No le da porque aquí hay un séquito de nanas. No, es en serio. O sea, hay un tema de que luego de que tú llegas como a un nivel, tú entiendes que hay cosas que no se pueden negociar. Y ahí es que está el comentario que te hice ahorita. O sea, de repente tengo este gran ingreso o tengo de repente este gran patrimonio ya porque tengo la villa en no sé dónde, tengo en Jarabacoa. Que no estoy en contra de eso. Tengo que pagar IPI, mantenimiento. Que no estoy en contra de eso. El asunto es verlo de forma más inteligente y decir, realmente es riqueza. Real, ok. Entonces digo, si tú cada vez tienes que trabajar más duro para mantener nada más eso y no me puedes dar ni una tosecita porque se me cae el imperio, no estás creando riqueza verdadera. Claro. O el que invierte todo en su negocio. También y entonces te dice que sí, yo estoy invirtiendo en mi negocio y si el negocio quiebra, se dañó todo. No, y no voy a invertir en inmobiliario ni en ningún lado porque mi negocio lo demanda. Y me da más, me da un 20, me da un 25. Sí. Claro, te tiene que dar más. Es más riesgoso, es así. Sí. ¿Cuál es, por ejemplo, el reto más grande
que una persona tiene en este momento para dedicarse a ser inversionista exitoso? Lo que mencioné ahorita, la consistencia, o sea, lograr mantenerse consistente. Y yo diría que no dejarse llevar de todo lo que me están vendiendo en redes sociales y entender que hay una vía rápida. Lo siento, no hay una vía rápida. Yo tengo una anécdota con eso que digo, porque es posible. O sea, el que tú veas, por ejemplo, a tu tío, a tu primo, a tu vecino, que hizo dinero con tal o cual inversión, no necesariamente, esto suena duro, pero no necesariamente esa persona sabe lo que está haciendo. Que puedo tener un chepazo. Hay una frase por ahí que dice, un reloj dañado da la hora correcta 2 veces al día. Claro. Porque la pegó. Pero no es porque sepa lo que está haciendo. Yo comparo esto como con el tránsito. Ok, tú estás parado en un tremendo tapón de aquí de Santo Domingo, un tráfico bien pesado. Tú tienes 4 líneas que van para allá. De repente tú estás parado ahí y tú ves que la línea del lado comienza a avanzar. Y tú dices, mira, ¿me cruzo muevo, o no? Sí, te mueves. Y desde que tú mueves, ¿qué pasa? Y hay un teorema. No, se entapona esa línea. Se para. Y entonces, lo que tú estabas, comienza a arrancar. Ok. De repente, ¿qué es lo que pasó ahí? Se armó un hueco, una oportunidad delante, en algún sitio, y todo el mundo se abocó a ella. ¿Y qué pasó? Se saturó y se llenó. Y ya tú no la pudiste aprovechar. Y en un mundo de especulación, como eso es lo que pasa con ese tipo de oportunidades. Entonces, tú vas a ver una persona que dentro del tráfico logró cruzar en verde, ¿ok? Pero tú puedes replicar el hueco y los vías que esa persona tomó para cruzar de aquel lado. No lo puedes hacer porque ya no existe. Entonces, eso es lo que tú estás haciendo, buscando oportunidades. Si usted pone su Waze, si usted hace su plan financiero, usted sabe en qué tiempo va a llegar y va a llegar más tranquilo y va a evitar un accidente, chocarse y entonces perder más dinero en el camino. Eso es lo que está pasando ahí. Así mismo. Y por último, cuéntanos un libro que tú recomiendes para quien desee educarse y cómo pudiéramos cuidarnos de las estafas. O sea, de todo eso que llega constantemente. Ese es otro gran problema. Exacto. y desafío que tenemos los que estamos educando. Y desafío, exactamente. ¿Un libro de inversión en la bolsa o en general? Que tú quieres, sí, yo creo que de inversión, un libro de inversión que te haya marcado a ti. Bueno, de los primeros que leí, creo que 2015 o 2016 por ahí, el de Tony Robbins, Money Master the Game. Sí, ese es buenísimo. Domina el juego, creo que se llama en español. Sí, él tiene hasta como un app descargable, muy chulo. Yo lo hice ese libro, eso. Sí. Porque te lleva a calcular lo que tú tienes que hacer hoy para poderte retirar en X cantidad de años. Sí, te voy a mencionar otro porque ese sé que es medio largo y pesado. A veces Tony Robbins habla mucho. Pero chulo. No, es buenísimo, me encantó. Sí. Hay otro que se llama La Bolsa o la Vida, que yo siempre lo recomiendo, que es Your Money or Your Life, de Vicki Robbins. Donde es un poquito más light y te habla un poquito de eso, de cómo ver el dinero y cómo, por ejemplo, el dinero es, ella lo pone como la representación de tu entrega de valor en el mundo, pero también representa tu tiempo. Ya hace esta analogía y dice, mira, si tú coges tu salario, tu ingreso mensual, y tú dices, lo llevas a horas, y dices, bueno, yo gano 1,000 pesos la hora, por decir algo. Ahora, cuando tú vayas a la tienda y vayas a buscar unos jeans que cuesten 5,000 pesos, entonces tú dices, ok, ¿cuántas horas requieren estos jeans? ¿Valen 5 horas? Exactamente. Este concierto vale 45 horas de mi trabajo. De mi vida, de mi energía de vida. Entonces ya hacen esa analogía y es muy interesante cómo lo va enlazando en todo el libro como tal. Excelente. Me dijiste un libro y qué otra cosa. Las estafas. Una medida para cuidarnos de las estafas. Bueno, primero si vamos a trabajar aquí localmente en el país, saber que tenemos que trabajar con instituciones reguladas y que estén registradas como tal. Está ahí la Superintendencia de Valores, está ahí, ¿cómo se llama? La Bolsa de Valores, en la página como tal, donde están los puestos regulados y demás. Cualquier otra cosa que esté fuera de eso, tenemos que entender que no tenemos ningún tipo de garantía ni de protección. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, que tengo un contrato, que tengo un pagaré, que tengo... Oye, nada de eso. Esa gente tiene una oficina grandísima, ya eso me decían a mí. Lo sabemos, lo que ha pasado con ese tipo de cosas, o sea que no va a funcionar. Y si es en Estados Unidos, también hay forma de tú validar, por ejemplo, ese puesto de bolsa que estás enviando tu dinero, si está registrado en Estados Unidos. Hay páginas de la SEC y demás donde tú puedes validar. Y yo siempre digo que lo que es una aplicacioncita pequeña que tú ves que salió ahora y que todo el mundo la está utilizando, no. Cuídate. Trabajemos con puestos de bolsa reconocidos, grandes y demás, que veamos que están registrados y que tienen larga data como tal. Es lo más recomendable. Y entonces se puede ser conservador, aunque estemos en un mundo tan volátil,
Claro. Se pueden llevar estrategias más conservadoras. Completamente, definitivamente. Bueno, Ramón, muchísimas gracias. Yo creo que queda invitar al público a que siga tu contenido para educarse. Hay muchos cursos ya listos para que la gente se eduque. Y cuéntanos dónde pueden llegar a esos recursos y aprender contigo. Claro que sí. En redes sociales igual Yo Puedo Invertir, @ Yo Puedo Invertir en Instagram, Facebook y YouTube. Y estamos también con el blog yopuedoinvertir.com. Ahí consiguen toda la información. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón, y seguimos avanzando.